Buenas tardes y buenos días y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar del cierre de la legislatura del Congreso de Colombia y con ello la aprobación de las reformas de Gustavo Petro, más que todo la pensional, un poquito de la de educación, pero bueno, de eso va el episodio de hoy. Y para eso está aquí conmigo Andrés Páramo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es una invitación que te llega todas las semanas. Al Google Calendar. Al calendar. Esa voz que acaban de oír, como ya saben, es la de Juan Álvarez. ¿Qué más, Juan? Hola, buenas noches. Me siento como si estuviera regresando a un mundo que ya no conozco, como si me hubiera pensionado de presunto. Perdón por tanto tiempo ausente. Es Muchas verdad. gracias por recibirme de nuevo. A ti también te llegaba la invitación siempre a calendar y cuando yo veía el no puedo, pues chuleaba. Era como, otra vez Juan está en su gira de su libro viajando por el mundo. Eso y enfermedades y otras cosas, pero sí, mayo no sé qué se me hizo, se me extravió. No coticé. 4 semanas perdidas. 4 semanas menos. Acaban de escuchar la voz de nuestra invitada el día de hoy, Camila González, periodista económica. Ya antes había estado aquí en Presunto Podcast, es nuestra guía y faro en estas preguntas. Tiene un proyecto que hemos hablado muchísimo acá en Presunto que se llama Economía para la People, que si usted no la conoce, creo que le gustará, porque, no sé, por alguna razón siento que compartimos mucho públicos. Sí, eso espero. Estéticas. Y que si no, creo que una persona que le gustaría entender un poquito más cómo se aterriza la discusión económica en este país, Economía para la People es un gran experimento narrativo que está en redes sociales en muchos niveles, sobre todo en video, y que nos ha ayudado también a entender, y que parte de empezar a hablar de la reforma pensional, tributaria y otras que hemos tratado acá en Presunto, yo muchas veces recurro a nuestras expertas de Economía para la People para aterrizar también mis ideas. Entonces, bienvenida Camila a Presunto. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, para la gente que quiera seguirnos, People, ¿cómo se escribe en español? P-I-P-O-L. Wow. Para ser transgresoras del lenguaje. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de que comencemos, estuvimos en nuestro Presunto Cumbión. Fue un espacio súper bonito en el que participaron más de 150 presunteros de corazón, me encanta decirles así, que nos acompañaron en una noche súper lluviosa, increíblemente colapsada por el tráfico y con muchísimas emociones alrededor del fútbol colombiano. Muchísimas. Yo no sabía si la gente iba a llegar. Yo no iba a Que decir viva el nada. pueblo santanderiano. Muchísimas. Había gente muy triste y muy feliz. Era impresionante. Eran como unos polos opuestos dentro de la fiesta. Sí. Y igual la gente bailó. Entonces sí, les dimos polarización para que se relajaran. Estuvo muy lindo. Quiero agradecer a todos los que asistieron. Y pues esto es un espacio que queremos que se vuelva parte de la comunidad, entonces seguro estaremos haciendo muchas más actividades presenciales y ojo a todos nuestros presuntos que están por fuera de Colombia en otros usos horarios, también vamos, como les he prometido, vamos a hacer muchas actividades con ustedes para que sigan pendientes de la comunidad. Iván Ospinal del Barrio puso música conmigo un rato haciéndome el aguante mientras llegaba arriba del partido de la final de Santa Fe. Obviamente a Iván le agradezco mucho eso, a la par que le agradecemos habernos alimentado el día de hoy con unas deliciosas costillitas que venían con las nuevas papas. Las nuevas papas. Signature del barrio. Eso es lo más importante. ¿Cómo son hechas? Él te explicó a ti cómo son hechas. Sí, pero no entendí nada. No, sí lo entendiste. No, yo te voy repitiendo. Él mandó a que dijéramos que eran unas papas que confitadas que pasaban por una manteca de cerdo y luego las enfriaban y luego las fritaban. Pero no creo haber entendido bien. Bueno, Perdóname, no, Iván. Te lo aprendiste, pero no entendiste. Sí, Pero es mejor que vayan ustedes mismos al barrio y Sí. las pidan y le pidan al chef que les explique cómo diablos hizo esas papas tan buenas. Y en Exacto. estas, con esa circulación que hubo de DJs, pues nada, yo los vi muy contentos en la pista de baile, la dieron toda en realidad y fue una fiestota, la verdad. O sea, no se quedó nada. En casa propia, o sea, hay Sí. un lugar ahí para seguir haciéndolo. Sí, la pasamos bien. Muchas gracias de nuevo a todos por ir. Páramo, ¿de qué es que no vamos a hablar hoy? Bueno, no, yo simplemente tengo un tema muy curioso que además ha despertado como una oleada doble en Twitter, una oleada de lamentación y luego una oleada de risas y de memes y de juegos y espectáculos, que es
pues la supuesta muerte de Noam Chomsky, que varios medios de comunicación anunciaron el día de hoy, martes 18 de junio. Y pues claramente esto es pues esto se enmarca dentro de una corriente de pensamiento crítico de Noam Chomsky, muy buena parte de ella en contra de los medios de comunicación. Entonces básicamente es poesía pura que muchos medios de comunicación alrededor del mundo lo hayan dado por muerto y él esté vivo. Yo les recomiendo simplemente que pongan Chomsky en el buscador de Twitter y se diviertan con los memes que han salido, que han sido de pura hondura filosófica de la memética. Sí, le voy a decir a Rodrigo Rodríguez, nuestro editor, que además es nuestro meme creator. Arqueólogo de memes. que hagamos un balance de eso, porque si estuvimos hoy todo el día en esta sub y baja de emociones con esa noticia falsa. Con ese noticionón. Juan Álvarez, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Bueno, hoy no vamos a hablar de una noticia muy importante que es la segunda parte de una investigación de Paola Herrera en la revista Cambio, que ya reseñaba en términos de no hablar hoy Santiago Rivas en el capítulo anterior. Esta es una segunda parte sobre una serie de fraudes y posibilidades de corrupción de la empresa de los Ríos Velilla, que son unos empresarios muy cercanos a Cambio Radical, a Germán Vargas Lleras, a Néstor Humberto Martínez, que han estado en las basuras, han estado en el recaudo, e incluso son empresarios internacionales, y pues tomaron un poco el control de las empresas de energía en la costa, fusionándolas, y a partir de una operación en donde se comprometían a hacer unas inversiones que están empezando a probarse, no se hicieron, le estaban cobrando una serie de dineros al Estado que no tienen cómo contestar ahora. Entonces esta segunda parte pues es un pliegue más muy importante. Es una lástima que no pongamos detenernos porque es muchísima la información y de mucha calidad. Y como segunda observación, creo que ameritaría un comentario la columna ya infamemente célebre de un señor Luis Guillermo Vélez, al que La Silla Vacía insiste en darle espacio para que las conversaciones importantes no ocurran, y si ocurran, pues como estos fetichismos de la estigmatización. Este señor Vélez hace una columna que llama Notas sobre un Festival Walk, refiriéndose al encuentro de LASA, Festival y Notas, y sobre todo Walk, ¿no? Que es un poco la término de guerra cultural que las derechas reaccionarias en el mundo se han inventado para poder exacerbar este universalismo de valores que ellos consideran es incontestable y que es un poco el universalismo con el que se construyó la colonia y la violencia del primer mundo sobre muchos otros territorios del mundo. Pero en el fondo es una columna que simplemente lista los nombres de muchas de las mesas para hacer como una especie de observación de la recurrencia de ciertas palabras que a él le parecen horrorosas, como queer, como minorías, como memoria, como feminismos. Y en el fondo, pues es una manera de decir que las humanidades son irrelevantes y que esa izquierda woke la ha hecho irrelevantes. Y es una pena porque pues este encuentro de todos los académicos latinoamericanos y norteamericanos, más de 500 paneles, más de 5.000, 6.000 personas que vienen a conversar y a discutir un montón de investigaciones muy importantes. Pues la única reseña que reciban en la prensa de parte de La Silla Vacía, en este caso, que podría estar interesada en este tipo de conversaciones como a veces lo hace, sea pues esta columna francamente empobrecedora de cualquier posibilidad de discusión, y que simplemente es eso, como un retrato de lugares comunes reaccionarios listados sin ninguna posibilidad reflexiva. Entonces, bueno, es como una pena de columna. Ojalá la pudiéramos analizar y analizar también este tipo de cubrimientos de estos eventos que son tan importantes en términos internacionales y de conversación académica e intelectual, y que simplemente pasan ahí como anécdotas empobrecidas. Yo quiero añadir algo sobre este señor columnista de La Silla Vacía, el señor Luis Guillermo Vélez Cabrera. Él tiene un historial en Presunto Podcast de todas formas, y lo tuvo en el momento en que Francia Márquez pues sonaba como para la presidencia, es decir, en estas elecciones que acaban de pasar a la presidencia, y él le dio en la columna por comparar a Francia Márquez con un participante de Factor X. Se me ha olvidado, sí, su columna, creo que ganó un premio. Un presunto probablemente. Y pues sí, esa es la manera de argumentar de este señor. Sí. La vicepresidenta, esta mujer que ha tenido estas luchas,
es comparable con, bueno, la vicepresidenta no, Francia Márquez, la candidata, es comparable pues con palabras del campesino analfabeto que por pesar le dan el premio de Factor X y que luego fue olvidado. Sí, es la espectacularización de las conversaciones y de las discusiones en las que se juegan la vida muchas personas, entre ellas los distintos feminismos de América Latina. Yo igual creo que sí podríamos desagregar esta columna como párrafo a párrafo, como una experiencia para las personas que hacen parte de nuestra comunidad. En nuestra sección de esto sí vamos a hablar hoy. Yo sí creo que sí vale la pena que nosotros nos centremos en entender cómo la ultraderecha o cómo los discursos antiderechos están posicionándose en el mundo, también a la luz de lo que está pasando en el Parlamento Europeo y bueno, de muchas de los cambios geopolíticos alrededor del conservatismo y como toda esta línea antiderechos, que los medios sí tienen mucho que decir o al menos que analizar de por qué estas narrativas se están imponiendo de maneras tan constantes. Ya dentro de 2 semanas va a ser la marcha pues por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y mientras esto sale hay personas que todavía hasta en estos años, que justifican mucho esa marcha, hablan de que la palabra, por ejemplo, orgullo no debería usarse o que dónde está el día de las comunidades heterosexuales. Y es como, siento que todavía nos falta mucha información para entender que los derechos no están garantizados en este mundo y que eso es culpa también de que los medios no nos lo han dicho tan claro. Podríamos discutir eso algún día fuertemente y pues seguro hablaremos de eso más adelante. Entonces sí. Pues, podemos trasladarlo a la sección de esto sí vamos a hablar hoy. Más adelante. Y charlarlo pues con ustedes qué opinan, que yo creo que eso es parte de entender las narrativas, es hacia dónde se radicaliza la gente por culpa de la desinformación y los eslogans. Noticias Caracol. Buenas noches, mucha atención. Acaba de ser aprobada la reforma pensional en el Congreso. Detalles, Laura Rojas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, a esta hora en la plenaria de Cámara de Representantes fue aprobada la reforma pensional porque se aprobó una proposición para acoger el texto de la reforma pensional que ya había sido aprobado en el Senado de la República. Hubo una votación de 86 votos por el sí y no de 32. Dicho proyecto se iría directo a sanción presidencial. Vamos a recordar algunos puntos claves de esta reforma pensional, como el umbral de cotización, que es de 2.3 salarios mínimos a Colpensiones. La entrada en vigencia sería a partir del 1 de julio de 2025 y el régimen de transición, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. Lo que ustedes están viendo en pantalla a esta hora es el ambiente. La reforma al sistema de pensiones en Colombia, que es una prioridad para el presidente Gustavo Petro, fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora pasará a ser ley una vez que el presidente la publique. Esta reforma introduce cambios significativos como la creación de 4 pilares de cotización, de los que vamos a hablar más adelante, y la obligación para todos los trabajadores de cotizar en un fondo público o privado. Eso también fue parte del cubrimiento y lo hablaremos más adelante. Este proyecto tuvo 88 votos a favor y 23 en contra de la Cámara de Representantes, después de un intento largo de la oposición por suspender esta discusión. Recordemos que ya había sido aprobado por el Senado en abril, es decir, esto es una charla que no es de esta semana, sino que la llevamos hablando desde que se plantearon las reformas, incluso desde la campaña. Entonces, hablemos un poquito de cómo fue recibida esta reforma. A pesar de que Petro y su gabinete dicen que pues, esto trae como objetivo la pensión digna para todos los trabajadores colombianos, no ha sido recibida por unanimidad, incluidos los medios de comunicación. Entonces, hablemos un poco de cómo se expresan estas preocupaciones, cómo se trasladan a los medios de comunicación y cuáles son las razones bajo las cuales se hace el cubrimiento de esto. Quisiera que habláramos específicamente de lo que ocurrió durante esta semana. Estamos a puertas del cierre legislativo. Cuando ustedes escuchen este episodio, seguro ya pasó. Cuando se están acabando los tiempos, también la celeridad mediática cambia y los enfoques y las prioridades se modifican. Es distinto cubrir un congreso que está empezando a uno que le quedan 48 horas. Entonces... Se agolpa todo, se junta. Sí,
¿cómo fue este cubrimiento para entender este debate? Empecemos por esa primera parte. Yo aquí traje un montón de páginas sueltas del periódico El Espectador. Yo las traje porque pues había información sobre las reformas en toda esta semana, pero son muchísimas páginas. La portada, por ejemplo, del domingo, que se llama Cotizados, la reforma pensional va camino de ser ley, luego de que la Cámara el viernes acogiera lo que aprobó el Senado. Está también el tema, por ejemplo, de la estrategia de gobernanza que le quedan en los 782 días de Petro. Ese es otro tema. Todos están relacionados. Por lo que uno se va encontrando, digamos, con estos cubrimientos, El Espectador le ha dedicado a las reformas y a la relación con Petro, por lo menos desde el sábado, es decir, a hoy martes, que vamos 4 días. Entonces va 4 días con una agenda totalmente legislativa y ojo, yo quiero decir una cosa acá y es que sí hay que manejar una cantidad incalculable de información, porque no es solamente los trámites en los que va la reforma, lo que la reforma puede cambiar o no del sistema, que eso también es un enfoque de cubrimiento, los contenidos de las reformas, que eso es otro tema, y las presiones que existen alrededor de las reformas, que es otro más, ¿sí? Es decir, y yo creo que cada uno de esos temas es un universo aparte. Entonces, al margen de eso, de lo que le queda a Petro del gobierno, los 78 días en el poder, el recambio de la estrategia, de qué se tratan los 4 regímenes contributivos, cuáles son los cambios en el proyecto de ley estatutaria de la ponencia del gobierno en frente de la enmienda del tercer debate de la ley estatutaria, el editorial de domingo, y esto es solo un medio colombiano. Esa es la magnitud, digamos, de lo que vivimos. Esto es como un ¿cómo se llama esa carrerita más rápida de último minuto? ¿Aceleración? ¿Qué? Perdón, tenía que decir algo rápido. Veámoslo en fútbol. Es como de verdad el sprint final. El sprint final, los 5 minutos de edición son estos. Eso es lo que estamos viendo, la parte más intensa del partido. Y pues eso reflejado mediáticamente es harta información. Y yo no sé qué tanto, digamos, uno como ciudadano diga, me la empaco toda de una. Nadie. Sí. La prioridad que tiene, pues que tenemos los medios para informar y cuáles son como esos focos. Y creo que uno como persona que lee, digamos, saliéndome de mi rol de periodista, uno también dice, bueno, esta gente va a hablar de, no sé, el efecto que se va a tener en los empresarios o en el sector privado o en la plata, otros van a hablar de el efecto que eso tiene en el ciudadano. Yo creo que sí, como esta avalancha de información y con todas estas reformas que pues así empezó este gobierno, o sea, Petro al otro día de posesionarse radicó la reforma tributaria, ¿no? Y venía con un paquete de otras 3, ¿no? Toda la seguridad social. Entonces yo creo que es difícil, o sea, por un lado para los medios cubrir esa avalancha y a veces pareciera como que confunde reinarás, ¿no? O sea, con esta cantidad de información, siento que también como periodista es difícil, pero por otro lado también como consumidor de noticias uno dice, no, pues, parce, pues, o sea, yo no voy a leerme el contenido, el artículo súper específico, técnico, a mí lo que me importa, o sea, al final, en el caso de la reforma pensional, lo que a la gente le importa es, venga, yo me voy a pensionar, ¿y cómo? Ya. Claro, obviamente sí hay unos intereses políticos o lo que sea, pero Sí, es el clásico, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago claro, yo? exacto, ¿cómo voy yo ahí, no? Y creo que eso, ahí en eso sí siento que falta como ese trabajo en los medios. Yo diría 2 cosas, una a propósito de lo que Camila acaba de decir, y es que entiendo muy bien que haya como esta angustia de sectores, de clases, de individuos, pero también me parece una pena que justamente en este cubrimiento mediático resulte tan difícil que alguien nos entregue como una comprensión global importante de lo crucial y de lo significativo que es para una nación y para un acuerdo político, social, una reforma pensional. Porque esta reforma pensional yo creo que está ocurriendo y acaba de ser aprobada en parte porque había un consenso grande previo de que la mierda no funcionaba, de que estábamos en una crisis gigante y de que ese sistema de competencia entre el régimen público y el régimen privado estaba fracasando. Y está fracasando en todo el mundo. En todo el mundo, exacto. Entonces eso es... Y con todas las reformas. Y eso conduce como a la posibilidad de entender que es una reorganización mucho más solidaria y mucho más colectiva, pero yo creo que casi nadie habla de eso justamente porque
como lo señalabas, la gente lo que se pregunta es ¿a mí qué me importa? Y yo creo que eso también es una especie de estética y de política del individualismo extremo en el que nos han conducido y en la imposibilidad de tener conversaciones públicas grandes, importantes. Eso por un lado. Y por otro, las reacciones del fin de semana en radio, en las mesas de la mañana, lunes y martes, fueron como un poco más hiperventiladas, un poco más ansiosas, y en cambio la prensa escrita creo que leí cosas un poco más enfocadas, más concentradas, más sopesadas, que la prensa escrita para este tipo de escenarios es un poco más oportuna. Claro, y es que también es un tema de formatos y tecnología. Si uno atiende directamente a la línea de opinión que puede salir el mismo día, claramente es distinto a lo que se puede hacer cuando tienes un periódico impreso, que es el que Páramo trajo hoy. Es distinto también a las notas que están reporteando exclusivamente a una única fuente, que fue tal vez la única que les dio la voz en el micrófono el día que estaban en el Congreso con todo este frenesí. Y entonces, claro, al final también encuentras un montón de notas que solo tienen una única fuente, y si la fuente está a favor o en contra, pues la nota queda con ese sesgo. Sí. Eso pasa en radio, pues... Muy difícil. Sí, pero incluso comparándolo, por ejemplo, entre el texto escrito de La Silla Vacía, que sale el 14 de junio, es decir, digamos ahí en el momento más o menos inmediato, pero es texto y que se llama Pupitrazo y Polémica, así fue la aprobación de la reforma pensional, comparado con los huevos revueltos de hoy 18, en este texto de Pupitrazo y Polémica, pues se elabora de cómo fue el asunto, la movida, pero nunca se entra como en un tono un poco como pasivo-agresivo, de llamarlo jugadita y de llamarlo trampa. En cambio, en los huevos revueltos, el inicio de la nota es: la movida que salvó la reforma pensional la envidiaría hasta el más mañoso de los políticos del Congreso. Es decir, como que se dejan volcar más fácil en ese otro tipo de momentos y de formatos, como esa pasivo-agresividad que yo creo que esconde un montón de comprensiones necesarias de qué fue lo que pasó. La movida política que salvó la reforma pensional en la Cámara y la dejó lista para sanción presidencial la envidiaría hasta el más mañoso de los políticos del Congreso. Fue una jugada que dejó atónitos a los opositores y también a los que estaban cubriendo la misma reforma. ¿A quién se le ocurre sacar de la manga la carta de aprobar en Cámara lo que ya el Senado había aprobado semanas atrás para que saliera la pensional? Tatiana, ya el gobierno venía pensando en esa idea desde antes de la plenaria del viernes, eso más o menos el jueves. Gente de Velasco, del Ministerio del Interior, se fue a revisar esa movida con abogados constitucionalistas y con funcionarios de vieja data del Congreso que tiran líneas sobre si es procedente o no hacer ese tipo de maniobras. Sí. Estaba claro que los tiempos no daban en la plenaria porque la oposición pues estaba tratando de romper el quórum, dilatar el orden del día. Había 500 proposiciones para cambiar el texto. La gente ya estaba cansada porque estaban sesionando desde el martes. Estamos sesionando desde el martes. Y inclusive sesionar el viernes era muy atípico y ya mucha gente estaba cansada y ya les habían anunciado que iban a sesionar el sábado. Y además, si hubieran sesionado el fin de semana... Es muy fácil llamarle a todo esto como jugaditas y mañosas y cosas, y no hacer el contexto grande de qué era lo que estaba pasando, de cuáles son los principios de discusión democrática y de publicación, y estos principios que son los que la Corte va a evaluar, y que creo que aquí, comparándolo en el mismo medio, como en dos temperaturas y dos enfoques, muestra un poco eso que estoy tratando de decir sobre esta emotividad un poco reaccionaria y un poco burlona, de quedarse un poco con esta idea de que hay una jugadita, entonces hay una jugadita, lo voy a decir, hay una jugadita. Y es como, no, hay una operación de comprensión de lo que estaba pasando, de las pocas horas que quedan, y eso necesita un contexto y una explicación, o si no seguimos un poco alimentando una misma idea pobre que vivimos alimentando, de que el Congreso y los políticos son unos simples corruptos y no hay nada más que hacer. Y no, aquí está en juego una cosa fundamental como es el acuerdo nacional acerca de cuáles las posibilidades solidarias de pensión de una generación, de varias generaciones que han trabajado mucho tiempo y están en la indigencia porque no tienen pensión, y eso es una crisis social de los adultos mayores en el país gigantesca, y hay como una imposibilidad de entender esas cosas detrás de estas historias. Yo quería preguntar frente a este punto de lo que está diciendo Juan, pero entonces, ¿cómo que fue lo que pasó? O sea, ¿cuáles fueron esos debates que llevaron a lo que tenemos hoy? Hagamos como un pequeño contexto de eso. El sistema pensional es un sistema que no funciona como en el largo plazo, sobre todo, porque es un sistema que, por un lado, que hay dos regímenes que compiten entre sí. Entonces está el fondo privado, están los fondos privados de pensiones,
que son además propiedad de grandes conglomerados financieros. Entonces está Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Aval, / Porvenir, / El Tiempo. Está también todo lo que es protecciones del GEA. Bueno, el GEA ya que murió, que el GEA es el grupo de empresarios antioqueños, que se les llamaba así coloquialmente, pero pues no era una cosa que existiera realmente, pero con movidas empresariales eso ya no es tan así. Y están otros fondos, que está Escandia, que bueno, que es más como internacional, y está Colfondos. Entonces, estos fondos privados de pensiones, desde hace 30 años, pues la gente ahorraba donde quería, o en Colpensiones, o en los fondos privados. Los fondos privados funcionan básicamente, uno ahorra una plata, esa gente le invierte a uno eso, le devuelve a uno y le paga su pensión con los rendimientos que eso dé. Y Colpensiones funciona como un régimen de reparto, que es el público, que es que básicamente la cotización de nosotros aquí, si ustedes cotizan salud y pensión, espero que estén cotizando. Tal cual, sí, por supuesto. Con la pensión de nosotros aquí 4, mi abuelita que está pensionada recibe su pensión de Colpensiones. Sí. Que es distinto al privado, como explicaste ahorita, donde simplemente se devuelve con los rendimientos. Y aquí entra como un concepto importante que también entra como en la discusión política, y es la idea de cuenta individual. Hay una gente que está, obviamente los fondos privados de pensiones defienden la idea de yo tengo mi plata y yo no tengo por qué repartir esa plata, yo no sé en qué y en quiénes, y a mí me devuelven mi pensión con lo que yo ahorré. Entonces hay como una posición, una gente que piensa eso. Y está el fondo público, en el que pues uno mete su plata en un fondo común y con eso pues los viejos del momento se pensionan. ¿Cuál es el problema? Y que es un problema no solamente pues de Colombia, sino del mundo, y es que la gente está teniendo menos hijos. Y el hecho de que haya menos hijos, entonces va a haber menos gente que cotice, menos mano de obra, fuerza laboral, y en 2050, en el caso de Colombia, va a haber más gente que, digamos, vieja y para cuidar, que gente trabajando. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Y la discusión ahora es, uno realmente no cotiza, pues todos, o sea, uno ahorra un pedacito muy chiquito de su sueldo cada mes. Y esa plata, pues es la que va al fondo público, pero Colpensiones le asegura a uno un porcentaje muy cercano a lo que uno cotizó en los últimos 10 años, pues de su trabajo, de su vida laboral. Entonces mucha gente decía, no, pues chévere, soy una persona que gana 10, 20 millones de pesos al mes, relajado, cotiza su 12% de pensión en Colpensiones y se queda con una pensión de 15 millones de pesos, financiada principalmente por el Estado. Entonces, lo que hace esta reforma y el planteamiento es, ya no vamos a competir, todo el mundo va a aportar un pedazo de su sueldo que va hasta 2.3 salarios mínimos. Que es el tema del umbral, que son los titulares de umbrales. Exacto, que son 2.3 salarios mínimos, y si usted gana más de eso, lo cotiza a sus fondos privados de pensiones. Entonces, si quiere, o es obligatorio, ¿no? Sí, o sea, uno obligatoriamente hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, y obligatoriamente el resto a partir de en los fondos privados. Eso sí, pues usted elige qué fondo, ¿no? Pero entonces aquí, ¿cuál es la discusión? Y como un poco respondiendo como lo que tú decías del acuerdo nacional, y la cosa es, Petro trae digamos como una posición muy clara a este gobierno, es, venga, yo quiero que el Estado tenga más participación en la economía. ¿Y eso qué significa? Pues entonces yo le quito el poder que tienen las EPS a la salud, le quito el poder que tienen los fondos privados a las pensiones. Todo eso está haciendo como que una discusión y unas tensiones naturales y lógicas entre el sector privado, que de alguna manera vive de un negocio que funciona de cierta manera en los últimos 30 años, desde que Colombia decidió cambiar su seguridad social con la Ley 100. Entonces, ahí está como esta tensión constante, y siento que en los medios y la discusión como que sigue siendo como por cosas chiquitas y no como por este gran acuerdo, como esta discusión grande que pues estamos teniendo como país, y que en otros países también
como que están estas tensiones, qué tanto el Estado se mete en la economía, qué tanto, no sé, el neoliberalismo, ¿no? O sea, como estas discusiones que son parte de la tensión. Entonces, al final, estos detalles del umbral, por ejemplo, pues fue una discusión política grande, porque entre más alto el umbral, menos gente estaba en los fondos privados y más plata perdían. Más pequeño es el negocio de ellos. Exacto. Claro. Y de hecho ese punto del umbral fue clave porque pudo haber sido uno de los errores garrafales de Petro, porque este acuerdo del Senado, que les costó mucho trabajo y que implicó muchas bancadas, apenas se aprueba en el Senado, en los debates, cuando pasa a la Cámara, Petro lo torpedea diciendo inmediatamente que quiere cambiar ese umbral cuando había costado mucho trabajo acordarlo y lo quería llevar a un punto muy alto y los fondos privados lo quieren llevar a un punto muy bajo. Entonces, digamos que este pase mágico que, insisto, muchos quieren llamar simplemente jugadita, termina ocurriendo una conciliación previa que había costado bastante energía y bastante trabajo. Es decir, no es como que esto no haya sido debatido y haya sido conversado. Y teniendo eso en cuenta, entonces el Senado aprueba esta primera parte de la reforma, que luego va a Cámara de Representantes, esto va a la Comisión Séptima y tiene unos comentarios que se toman unos tiempos y que ahí el cubrimiento de los medios en esa franja es cuáles son los ministros que están pujando para que estas cosas se aprueben en los tiempos que son. En esta comisión además están los congresistas más taquilleros, los más mediáticos, los más influencers, digamos. Entonces también empiezan a mover sus propias agendas también a favor de su propia línea, de sus partidos. Y eso también aumenta el cubrimiento, como Paramount bien nos mostró en el ejemplo de estos 3 días de cubrimiento en El Espectador. Y ya finalmente, cuando está ahí, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa en la Cámara de Representantes el fin de semana y por qué se dice que todo ese trabajo de Cámara no pasó? Lo que pasó, pues, es bastante simple. Es la cuestión constitucional de que en Colombia existen 2 cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Que el Senado de la República hizo un aprobado de un proyecto de ley que pasa a debatirse en la Cámara de Representantes, y la Cámara de Representantes en un momento, agobiados pues con el tiempo y viendo que la legislatura se iba a acabar, decidieron hacer una proposición a la mesa directiva diciendo que se vote la aprobación de lo que se aprobó en el Senado. Esto tiene como una serie de problemas, digamos, de tramitología. Esto ya es un poquito de técnica legislativa, pero yo realmente creo que esta es la otra gran línea que existe, y es: la Cámara de Representantes sí puede hacer eso. Eso es lo que se pregunta el artículo de cambio, que yo, digamos que metiéndome ahí un poco como editor, le pondría más bien ese titular, pero bueno. El argumento principal de congresistas que anunciaron que después van a demandar ante la Corte Constitucional, una cosa que perfectamente se puede hacer, son los siguientes: que se requiere que se cumplan los debates en ambas cámaras, y pues que también se discuta el tema de la conciliación, es decir, que el proyecto de ley no sea incoherente. Y ahí es ya cuando quiero yo, por ejemplo, entrar en el artículo de El Espectador que se llama De Viacrucis a Pupitrazo, el camino de la pensional, en el que los autores dicen que con lo que sucedió el viernes entramos... Esto es publicado en El Espectador. En El Espectador, sí. Entramos a la tradición pues democrática colombiana del pupitrazo, y una más, que es saldar las discusiones legislativas en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Constitucional. Aprobar algo sin discutirlo. Sí, exacto. No es fácil de determinar qué es discutirlo y no. Entonces hay un principio que es como de deliberación democrática. Ya. Y la Corte entonces establece, bueno, voy a estudiar si hubo eso o no. Parte de los argumentos del gobierno son la oposición presentó proyectos alternativos, ponencias alternativas, se discutieron y se votaron y se dijeron que no. Sobre los puntos más álgidos, no me acuerdo ahora cuál, que es el de Jubinado, creo que es el de el año de implementación, si 2025 o 2026, se presentó una vuelta, se discutió y no se aprobó. Es decir, es difícil definir qué es exactamente discutir, porque lo que está como parte de lo que se cubre y lo que se muestra que ocurrió, yo lo encontré en el mejor de los artículos, fue en el del Espectador. Así se armó la jugada que salvó la reforma pensional y por la que se anuncian demandas del 15 de junio de Laura Duarte Sandoval. Yo creo que no está en todos tus papeles, un artículo más del Espectador. Hace un ejercicio muy cuidadoso, digamos, momento por momento y representantes por representantes y líneas de poder por línea de poder, para mostrar que, primero, el gobierno sí consultó con un montón de expertos a ver si lo que iban a hacer tenía sentido, y segundo, tenían una lectura muy clara de que si avanzaban como pensaban que iban a avanzar, tenían que ir a una conciliación, y esa conciliación la administraba NAME,
el presidente del Senado. Y bueno, yo creo que aquí podemos recordar quién es el señor Name y en qué cosas está involucrado y cuántos interrogatorios es alrededor de él, y el gobierno simplemente estaba convencido de que no podía confiar en el señor Name porque el señor Name estaba perfectamente organizado para boicotear un esfuerzo de 2 años de conversación. Es decir, el principio de deliberación. ¿No se ha discutido la reforma pensional en el Congreso? El Congreso, pues mucha gente puede decir sí se ha discutido. Claro, pero el cubrimiento te da la sensación de que esto pasó como... Claro, es que ese es el punto, ¿no? Que es un pupitrazo. Como bajo una movida manipuladora. Sí, y es una jugada política. Es una jugada política y la describen muy bien en algunos artículos, en otros simplemente la nombran. En Semana, pues obviamente se encarga nada más de demonizarla. Insisto por eso en ver el texto del Espectador de Laura Duarte Sandoval. Y ciertamente, como dice Páramo, la evaluación de cuánto se cumplió o no de esos principios, de si eso luego se puede subsanar o no, porque también hay una tesis de que eso podría subsanarse, pues queda otra vez un poco derivada en el poder de las altas cortes. Yo creo que es como bueno mirar los ejemplos de que queda un poquito a la deriva. Este artículo de La Rota y Quintero, pues por ejemplo, hablan de las condiciones diferenciales para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, que quedaron en el articulado de la ley y que había sido discutido previamente que había dificultades para ponerlo en marcha, sobre todo por el impacto fiscal que podría tener, incluso podría ser un régimen paralelo pensional, y eso quedó incluido y aprobado dentro de la gran aprobación pues, posterior de la Cámara, y que algunas personas están diciendo, ok, pero esta regla de impacto fiscal no contempló ese artículo. Entonces ahí hay, por ejemplo, un pedazo de un limbo. Como si no se aprueba lo que se habló en la Cámara de Representantes, están quedando por fuera un montón de comentarios, que siento que eso también lo cubrió. Eso también lo cubrió El Colombiano, también lo cubrieron otros medios. Es como más el tono, porque tú puedes enumerar todas esas cosas como le estás diciendo, pero yo siento que cuando uno lo lee pareciera que nos estamos perdiendo de cosas maravillosas que pudieron haber quedado en la reforma. O no quedado. Que sí, es el caso de que es como, esto pudo haber estado, pero debido a esta jugada en la que se aprueba el documento del Senado, nos estamos perdiendo de haberla mejorado de verdad. ¿Y yo no sé si eso queda tan claro? Sí, no ha quedado tan claro. En algunos queda claro y también queda como incógnitas, que eso sucede mucho pues en la realidad colombiana de qué es lo que irá a decir la Corte, qué es lo que pasará con la reforma, se puede devolver y que hagan algo. La representante Marta Alfonso dijo: tenemos la responsabilidad de presentar el 20 de julio un proyecto que ajuste aquello irrazonable que salió de Senado y cosas así. Queda uno como, ¿y entonces? Y Velasco también, pues el ministro de Interior salió a decir que iban a hacer una mini reforma pensional. Con eso que ustedes dicen como de el tono de los medios, yo creo que en parte pasa porque es más fácil comprar tú como periodista un mensaje fácil con adjetivos que entender los argumentos y discutir sobre ellos y llevarle la información a la gente. Por ejemplo, eso del impacto fiscal, del aval fiscal, que es una discusión muy técnica, que básicamente el Ministerio de Hacienda tiene que decir que si la plata, o sea, cuánto le va a costar la reforma pensional en los próximos años al país, y eso es importante porque eso hace parte después de las cuentas con las que hacemos un presupuesto y sabemos cómo, pues como Estado, cuánta plata le vamos a meter al sistema pensional, pero un poco ahí el tema es ese, ¿no? Como que yo siento que uno como periodista tiene tan poco tiempo de entender todo lo que está pasando con tantos tecnicismos y tantos como gente técnica, entonces uno lo que hace es, pues nosotras en La People tratamos de no hacerlo, pero lo que uno hace como en el día a día de un medio tradicional en donde también he estado, es que uno dice, no, pues hablo con Pepito Pérez que me dice, no, sí, mire, esa reforma, eso está tenaz. Entonces, listo. Está tenaz. Sí, está tenaz porque este man... Que es la estructura de las notas de semana. Sí, claro. Es como Jubinado dice estas 3 cosas. Y de hecho las cosas que dice Jubinado no cuadran entre sí, pero no importa, las citas y ya, y luego citas a otro y ya. Pero no produces ninguna comprensión. Comillas, está tenaz. Sí, es duro, ¿no? Comillas, está tenaz, mándelo de titular. Jugadita. Entonces yo creo que pasa por eso. Si nosotros, periodistas, y bueno, hablo ahí como me meto ahí al combo, uno hace el ejercicio de entender las vainas, uno la puede salir a explicar mejor y uno como periodista también puede agregar a esta comprensión. Yo siento que hay medios que intentan hacerlo,
pero obviamente en el día a día pues es difícil, sobre todo si hay una ley estatutaria, pues una reforma a la ley estatutaria de educación. Encima vienen 24 horas. FECODE, Comparo, FECODE que además pues ha sido como un sindicato que le ha dado mucha fuerza a este gobierno, entonces es chistoso como que ahora esté saliendo a marchar en contra del gobierno, pues contra de esa reforma. Siento que también es prioridades que tengan como medios que muchas veces terminan enfocándose como en la discusión política, que obviamente está bien, y si tú eres un medio que cubre política, pues ok, pero sí creo que hace mucha falta que los periodistas entiendan de qué están hablando. Claro. En general. Lo que pasa es que eso les toma más horas, les toma más días y por lo tanto... Es más caro para los medios. Y luego cuando sale la noticia es probablemente menos consultada porque ya la gente se quemó con las primeras 48 horas de los titulares. Y entonces es como esta dificultad que en este tipo de contextos construyamos comprensiones. Una pausa acá. En la edición del episodio le preguntamos al abogado experto en pensiones Kevin Hartman qué opinaba de este cubrimiento y creo que estuvimos bastante de acuerdo con él. Escuchémoslo. En el ecosistema de medios uno puede ver como dos grandes líneas en el cubrimiento de la reforma pensional. Por un lado, una línea descriptiva, que es casi que periodismo de servicio, en donde se entra a explicar en qué consisten las reglas generales del nuevo sistema, cómo cambia respecto al anterior, cómo afecta a cada una de las personas. Y aquí la voz normalmente la tienen los abogados, que tratan de aterrizar la discusión abstracta al plano de lo individual. Y las preguntas son: ¿tengo tantas semanas cotizadas, tanta edad? ¿Será que entro al régimen de transición sí o no? Si entro, ¿eso qué significa para mí? O por el otro lado, ¿estoy afiliado a alguna AFP? ¿Qué va a pasar con mi plata? Etcétera. La segunda línea es una línea más prescriptiva y esto sí es periodismo de editorial. Acá el debate es más político y se centra en asuntos de corte distributivo, es decir, preguntas sobre qué tan sostenible es el sistema, cómo se moderan o eliminan algunos subsidios, si están mal enfocados, sí o no, cómo se destina a la población vulnerable, qué tan eficiente es el sistema respecto a las alternativas, qué implica a nivel intergeneracional, etc. Y aquí la voz cantante la tienen los economistas. La narrativa en esta segunda línea se construye a partir de varias fuentes, ¿no?, que apelan a principios tipo la sostenibilidad, la justicia intergeneracional, la propiedad privada, la solidaridad. Y la base son estudios y proyecciones estadísticas que hacen agremiaciones y centros de estudio con algún interés en la reforma. El peso, obvio, lo tiene Asofondos, pero también han jugado otras agremiaciones como ANIF y cuerpos independientes como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y FEDesarrollo. Por parte del gobierno, la línea la tiraba el Ministerio de Hacienda más que el Ministerio de Trabajo y sobre todo en el marco del debate legislativo. Es curioso, pero salvo contadas excepciones, yo no vi entrevistas largas en medios de comunicación a ninguno de los ministerios acerca de la reforma. Por otro lado, y esto es una falla que también aplica para la reforma laboral, tampoco se resaltó la voz de las organizaciones sindicales, que también tienen sus centros de pensamiento, como la Escuela Nacional Sindical, por ejemplo. La posición de esa escuela es muy interesante porque inclusive controvierte decisiones que tomó el gobierno y el Congreso en materia de umbral e impuestos a las pensiones. La única voz sindical que escuché en todo este debate fue recientemente la del sindicato de Colpensiones, cuando entraron a una fase de negociación colectiva y en una entrevista con Camila Zuluaga y su equipo de Blue Radio los consultaron sobre qué opinaban respecto a la vigencia de la reforma. Ahora bien, la narrativa pensional pues es un espacio en disputa y dependiendo de la fuente en la que te apoyes es o un descalabro fiscal y una irresponsabilidad total porque en el año 2070 todo explota, o en su defecto es una medida que, si bien es perfectible, es una base suficiente para ir ajustando en el camino. Esta última, valga decirlo, es mi opinión. Por tanto, la discusión debe ser, a mi juicio, es sobre si el esquema propuesto, el esquema aprobado ahora, cuenta con bases suficientemente sólidas que permitan ir haciendo ajustes de acuerdo con las realidades y necesidades del momento. Yo creo que como en cualquier política social, la política pensional debería construirse a partir de la flexibilidad y el gradualismo y no del terror. Ahora sí, continuemos con el episodio. Claro, y yo siento que el llamado que hacemos desde esta tribuna, que es presunto, es ¿qué tal si disminuimos la cantidad de adjetivos y ponemos un poquito más de datos? Si no lo estás entendiendo, al menos que quede como de rueda de prensa, pero que la sensación no sea de caos profundo o de felicidad profunda, porque ambas son desinformantes. Con el tema de la Corte Constitucional también, pues es
una discusión de congresistas, ¿no? O sea, congresistas que dicen, venga, no, es que no me gustó, bueno, no, es que no, entre comillas, me haya gustado, pero es como, hay unos vicios de trámite, entonces, claro, la gente repite como medios, son unos vicios de trámite. Ok, bueno, ¿qué es un vicio de trámite? Claro, ¿cómo funciona? ¿No? O sea, hacerse esas preguntas súper básicas y es como... Estos son los argumentos de los congresistas que dicen que hubo vicios de trámite y estos son los argumentos del gobierno que dicen que, pues, que no. Y estos podrían ser como los escenarios de la Corte Constitucional. Yo leí un artículo del Tiempo, donde hablaban con unos ex magistrados y como que trataban de entender y decían, bueno, no, es que puede pasar esto, estos son los argumentos, o sea, como más a profundidad, pero creo que no es el del día a día. El común, sí. Eso pasa también en el texto de cambio, que yo creo que es de rescatar, creo que es el que más lejos lleva esta pregunta de qué tan jaque es el jaque. ¿De qué pasa? Sí, de qué va a pasar luego, y lo lleva hasta el punto de presentar, digamos, quiénes son los magistrados en la sala plena de la Corte Constitucional que van a estar a cargo de eso, como Vladimir Fernández va a tener que declararse impedido por venir tan directamente del gobierno, cuál es el sector liberal de la Corte, los nombres de los magistrados, como empezando a prever cuál va a ser ese tipo de votación y qué otros escenarios hay, ¿no? Porque no es simplemente blanco y negro. A propósito del día que hicimos el episodio en vivo grabado en YouTube, decíamos cómo en esa conversación de hace apenas unas semanas, que ya olvidamos por completo de la constituyente, que es otro elemento que me gustaría resaltar. Fíjense cómo... ¿Verdad? No, fíjense cómo, de verdad, fíjense cómo en las últimas 2 semanas, cuando se ha acelerado la función del Congreso y están empezando a resolverse las cosas que venían trabadas desde hace meses, Petro lleva una semana sin hablar de la constituyente. Nadie volvió a hablar de la constituyente, lo cual habla de la posibilidad de que efectivamente, como algunos analistas lo presentaron y algunos medios lo cubrieron, se trataba de una estrategia para un poco mostrar los dientes, presionar y decir, señores, o sea, hagan su trabajo legislativo, no lo entorpezcan, no presenten 500 recusaciones, 110 incisos, y en esta nota de cambio decía, llevan como el análisis hasta un punto en el que los otros no lo llevan, hasta analizar incluso pues las posiciones políticas de esos magistrados. Y me gusta además que de la nota de cambio justo también, por ejemplo, citar al director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, ¿sí? Es decir, no solamente son ex magistrados que los magistrados, como en varias notas se ha visto, yo no recuerdo muy bien si en esa misma, pero en muchas notas, muchas veces, toda la historia de Colombia, desde que la Corte Constitucional existe, pues se sabe quién es el ala liberal, se sabe quién es el ala conservadora, se sabe quién es el ala de corte del gobierno, digamos, esto no es un secreto, esto tampoco es un secreto ni siquiera para los abogados, esto se estudia en escuelas de derecho, entonces, aparte de citar ex magistrados que evidentemente tienen una línea, pues citan también a académicos, que me parece importante. Este señor Burbano dice, el precedente es que no se puede incurrir en elusión del debate ni del mecanismo de conciliación. Y entonces ahí elucubran algunas teorías de la Corte podría devolver el articulado, etcétera. Yo creo que complementando un poquito lo que estabas diciendo tú, Camila, de pues como ir a la profundidad, digamos, de los conceptos. Aquí también pues existen precedentes, digamos, constitucionales. Hay uno de la Corte Constitucional que dice, lo que no se puede eludir, no estamos hablando de eludir la calidad del debate ni la intensidad, sino de eludir la oportunidad de que haya debate. Ese es el precedente de la Corte. Ellos evalúan unos principios, no es como una cosa que tú tengas que, o sea, hay unas cosas elementales como publicarlo en la Gaceta, como que haya un principio de publicación, pero establecer exactamente cuándo cumples o no ese principio es una cosa que no es blanco y negro, o sea, eso no es una trampa tan clara que puedas hacer. Yo te quería hacer una pregunta, Camila, y es que siento que hay como unos problemas de fondo que me parece que estaban acordados, es decir, había como un cierto diagnóstico acordado, es decir, la forma como funcionan las pensiones no estaba bien, había que transformarlo, es decir, ese consenso existía. De hecho, por eso yo creo que esto llega con unas fuerzas políticas que supuestamente nos habían dicho Petro ya no tenía, ¿no? Porque esa es otra pregunta que yo creo que de repente aparece y no nos han contado. Y es, bueno, no se supone que este gobierno estaba como en la remala y en el Congreso pues ya no tenía apoyo ni nada y de repente 20 representantes de la Cámara del Partido Liberal votan, ¿no? La reforma. Y en esos problemas de fondo que se discutían estaba este asunto que me parece clave de que la cobertura de las pensiones pues es muy baja. Es decir, la gente que termina pensionada realmente es muy poca. ¿Qué hay en este articulado? ¿Qué hay en esta discusión que pueda subsanar eso? Pues lo primero es el pilar solidario,
que es el que, digamos que amplía la cantidad de personas que reciben como una pequeña pensión, que obviamente no es un mínimo, son 223,000 pesos, y ese valor es así porque es pues como cercano a la línea de pobreza, y básicamente como que con ese valor como que ayudan a que estas personas salgan de la línea de pobreza o que no estén como en pobreza extrema, una cosa así, y se amplía, se duplica, de hecho, la cantidad de adultos mayores, que son más o menos 3 millones de adultos mayores, de personas que nunca pudieron cotizar a pensión. Antes de que sigas, yo quisiera citar, sí, yo creo que ese es un punto de importantísimo, está relacionado con una de las cosas que tú decías al principio, Juan. Este es un editorial del Espectador que se llama Por fin una reforma pensional. Hay un párrafo que dice: el otro punto importantísimo es la mejora del programa Colombia Mayor. Pasa de 80,000 a 223,000 y los beneficiarios llegarán a los 2,5 millones de adultos mayores. En un país donde la vejez y la pobreza van de la mano, es un acto de profunda humanidad. O sea, alguien... Es que por eso es el paradigma que hablaba Juan, dice, de plantearnos, es que esto es un sistema no solo de ahorro individual, sino de un sistema de solidaridad. Es un mecanismo de construcción de equidad veloz, intenso y capilar y rápido. Claro, hay una discusión que también es parte como del debate, y es que, digamos que en la práctica el Estado, bueno, este gobierno podría haber ampliado mejorado ese programa como lo está mejorando con la pensional, sin la pensional. Claro, pero en ese caso queda como un subsidio de estos 3 años y luego no sabes qué va a pasar en el próximo gobierno. Claro, que igual, como que con los subsidios igual eso pasa siempre, ¿no? O sea, Familias en Acción, que es el subsidio más viejo, que viene casi que desde Uribe, pues hasta ahora, o sea, duró todos estos años y ahorita el gobierno lo está transformando en otra cosa que se llama Renta Ciudadana, con algunos ajustes. Sí, definitivamente es una reforma que es, digamos que tiene unos componentes que mejoran un poco, por lo menos en el corto plazo, como los problemas que tenemos en el sistema pensional. Y aquí hay también un dato importante como de color también, como dentro de la discusión, y es que esta reforma pensional la hizo o la ayudó a armar principalmente José Antonio Campo, el exministro de Hacienda, que pues digamos que era el que había traído parte de los apoyos o que era parte como de la coalición de gobierno que tenía Petro en el Congreso y que bueno. El esfumado Acuerdo Nacional. Claro, y él venía de eso y él digamos que es un académico, además de pues como de haber sido exministro pues en otras épocas. El tipo es pues muy respetado como en la academia y como entre muchas personas, y eso le da como también una credibilidad a la reforma. Y con esa credibilidad y con ajustes como muy técnicos que fueron importantes de la reforma y que venían con lo que pues propuso en su momento el Ministerio de Hacienda, es que esta reforma, incluso hablando con gente, o sea, como gente del sector privado y, o sea, como gente que uno creería que va en contra de esta reforma, decía, no, pues es que esta es como la reforma que más apoyamos en medio de todas las otras reformas. Claro, ese salto que parece un salto hacia adelante de saltarse la Cámara e ir a la reforma del Senado, también es un retroceso en el sentido de que va a un primer acuerdo. Ese fue un primer acuerdo que se hizo con muchos sectores, por eso muchos partidos de derecha están ahí también en esa votación. Por ejemplo, también a mí me da una impresión, yo no lo he leído en ningún lugar, de pronto estoy diciendo una estupidez, pero igual me aventuro a ella. Entiendo, Camila, yo no sé saber si es verdad o no, que hay una especie como de porcentaje que se le va a entregar muy grande a los fondos privados con esta reforma, y que ese era un número que también se iba a disminuir o que estaba en discusiones de disminuirse, y que otra vez queda muy alto porque está en ese primer texto del Senado, y que hasta cierto punto, pues los fondos privados van a salir de esta operación, a este nuevo mundo, con una plata grande. Los fondos privados en este momento le cobran a uno una comisión de 0.7% sobre lo que uno cotiza normal. Pero con la reforma, el cambio va a ser que va a haber como ese porcentaje va a ser para las personas que ganen más por encima del umbral del 2.3. O sea, entonces lo que dicen es que técnicamente va a haber como un aumento para los que ganen más de 2.3 salarios mínimos de esa comisión. O sea, como que sí ganarían un poco más, mejor dicho. O sea, los fondos privados, pero a comparación de que van a perder
como el 80% de sus usuarios, que es un poquito también como en la negociación que hizo Petro con la CPS, que está todavía haciendo. Y es que les dicen, venga, ustedes ya van a dejar de manejar la plata de la salud, pero entonces yo les voy a dar a usted EPS X, o que ya no va a ser EPS, sino gestora de salud y vida. Gestora de salud, claro. Usted, nueva gestora de salud y vida, entonces usted no va a manejar la plata de la salud, como pues ya esa ha sido la pelea, sino que yo le voy a pagar un porcentaje de la administración, así como cuando uno paga administración en un edificio. Y si usted maneja bien esa plata, entonces yo le doy como un extra. O sea, como un incentivo para que maneje bien la plata de la salud. Y bueno, hay como unas discusiones y esa es la negociación que está haciendo el gobierno con las EPS en este momento. ¿Qué tan grande es esa comisión? Entonces, ahí hay como parte de la negociación que yo supongo que pues también es Petro sabe que no puede obviamente quitarle por completo el negocio pues a estos como privados, ¿no? Que igual pues generan empleo, o sea, como que tienen igual es muy difícil. Infraestructura, tienen hospitales. Exacto. Entonces, aquí la discusión que he hecho ahí fue, o sea, esa es parte como de la esencia de la pelea de Vicky Dávila con Asofondos. Y entonces lo que dice Vicky es como, ustedes fondos privados de pensiones presionaron para quedarse con su comisión y entonces lo hicieron debajo de cuerda. Y entonces Vicky está diciendo que Santiago Montenegro, que es el presidente del gremio de los fondos privados de pensiones, se reunió con Andrés Calle para acordar esa multimillonaria comisión, que la verdad es una comisión que ya existe. Entonces, como que esa está la discusión. Obviamente el fondo, pues los de Asofondos desmintieron a Vicky y pues hay como unos mensajes de Vicky en Twitter como pues que con todos los adjetivos que a ella le gusta usar, ¿no? Explosivo, alarmante, tenaz. Sí, entonces ella un poco les dice como que están ahí peleando en Twitter y muchas cadenas, y si no le gusta el chisme, se va y se mete como a ver las respuestas. Al final los fondos privados le dicen, venga, pero es que, señora, nosotros nos estamos viendo perjudicados con esta reforma pensional, no tiene mucho sentido que estemos coordinando cosas debajo de cuerda, y entonces, bueno, ahí están, es como una pelea y como... Sí, pero es una cosa inexplicable porque no puedes como ganar con los dos mundos. O sea, por un lado, tienes movilizado a todo el aparato mediático del país en cuestionamientos, en observaciones a las reformas contra el gobierno, las reformas sociales. Y luego, eso es bajo un discurso es un gobierno dictatorial que no consensúa, que no acuerda nada. Y que fue un proceso de concertación y de acuerdo con los partidos también de derecha, porque todo el mundo estaba de acuerdo en el diagnóstico de que la reforma pensional se necesita porque las pensiones no funcionan, ocurre, y como ocurre sin que Asofondos se emberraque y haga como una protesta, porque Asofondos pues va a salir del negocio no perjudicado, Vicky Dávila decide molestarse, en plan de candidata, pues porque claramente ya no es directora de un medio de comunicación, o sea, ya no dice una palabra ni tuitea una palabra que sea informativa, es una disputa, es el nuevo Francisco Barbosa. No, o sea, Francisco Barbosa se fue, ya no tiene la fuente judicial, ahora ella es la fuente. Ya la aplauden en los encuentros. Ahora ella es la que va a los encuentros, o sea, literalmente ha tomado ese espacio, y su argumento político y su argumento de candidata, pues es de una persona que necesita torpedear todo lo que ocurre en el gobierno, y por lo tanto no puede creer que Asofondos se haya quedado callado y que esos fondos privados que están relacionados con medios de comunicación no hayan incendiado el país porque se aprobó la reforma pensional, sino que estén cubriéndola y diciendo, bueno, esto es lo que va a pasar. Sí, no, y yo siento que eso es parte de que no tengamos tan claro de la necesidad tan grande que tienen los medios de crear la oposición y el gobierno. Claro. Y como estos son figuras tan grises y tan diluidas, consensos, cuando empresarios se sientan con el gobierno, algo está fallando. Están haciendo una trampa, alguien le están pagando algo. Exacto. Y esa necesidad de crear una fuente opositora, de solo buscar a las que siempre opinan distinto, de no entender los grises en todos los intereses que nos estaba, por ejemplo, explicando Camila ahorita, es lo que al final la gente termina doble confundiéndose frente a esta pregunta. Yo siento que hay muchas líneas también en esto de tomar cualquiera de los comentarios que quedan fuera de lo que se habló en Cámara de Representantes y que no entraría dentro de la reforma pensional, que hace que los medios caigan en fáciles desinformaciones. Sí, hay un ejemplo que
que es cercano porque sacamos de eso pues como un contenido de la People en nuestro formato que se llama Only Facts. Y ahí en ese momento se ríen. Entonces, la risa de toda pregrabada. Yo me entrego. Si necesitas una risa, aquí está. En este formato que hacemos nosotras, como que hacemos pues fact-checking, y entonces lo que encontramos fue un artículo de La República en el que decían que las pensiones iban a pagar impuestos y que la gente que ganara a partir de 3.6 millones de pesos al mes iba a tener que pagar un impuesto sobre su pensión. Entonces ahí como así, entonces ellos pues explican, y nosotros nos pusimos a revisar el documento, o sea, el proyecto de la reforma que quedó aprobado, y hay como una discusión y como un gris o un vacío en la reforma, y es que no dice la palabra mensual ni anual, o sea, no la usa, y entonces se puede interpretar como que a partir de cierta cantidad de plata, 1.000 UET, pues que al UET, unidad de valor tributario, y que son como 47.000 pesos para 2024, entonces haciendo la cuenta son 47 millones de pesos. Entonces dice, bueno, las personas que ganen al año, entonces como en la reforma no dice que es al año o al mes, entonces la gente dice, no, pues entonces es al año, entonces divida 47 en 12 meses y eso le da 3.6 millones de pesos, eso quiere decir que usted paga impuestos. Nosotras miramos la reforma, dijimos, bueno, ¿cómo así? Porque esto es parte de un artículo que ya existía, o sea, ya en este momento como del sistema pensional, la gente que gane más de 47 millones de pesos al mes paga impuestos o paga impuesto de renta sobre esa pensión. Y entonces nosotras, ¿qué hicimos? Pues le preguntamos al viceministro de pensiones, Iván Jaramillo, le dijimos, venga, explíquenos, que además es abogado, le dijimos, venga, explíquenos esto. Él dice, no, esto se puede como interpretar, pues como de otras formas. Nosotros sí tenemos que aclarar como esa palabra, pero es al mes, no al año, ¿no? Entonces también es un ejercicio como periodístico de decir, bueno, si está como este vacío, ¿por qué no preguntamos a los que hicieron esa vaina, no? Claro. Y bueno, pues ahí ya pueden consultarlo en... Sí, pero siento que estás hablando de una cosa que parece un detalle, pero creo que es una cosa muy importante, y no sé en qué decálogo alguna vez lo leí, y es como que te puedes aproximar a este tipo de matices, de precisiones, como con mala intención, muy fácilmente. Claro. Uh-huh. O te puedes aproximar de tal modo que quieres darle el beneficio a la circunstancia de comprenderla. Y eso me parece que no parece evidente en la manera como consumimos medios, pero sí que uno se da cuenta. Yo creo que el tono de la mañana de ciertos periodistas de 6 a.m. en Caracol es cada vez se va como amargando, va conduciéndose a ese arismendización, ¿no? Con respecto al gobierno y con respecto a Petro. Todos recordamos lo que fue Arismendi frente a Petro, que no podía... retro. Pero es que eso vende. Claro, por supuesto. O sea, a la gente le gusta que le confirmen sus sesgos y le gustan los adjetivos. Y le gusta a la gente emberracada o emputada o haciendo un espectáculo de cosas. Hoy, por ejemplo, en esa historia del principio del episodio de lo que no vamos a cubrir hoy, de los Ríos Velilla, coincide en que hoy fue la imputación a Felipe Ríos Londoño, uno de los familiares de estos Ríos Velillas empresarios, y en Sigue la W, que es como esta franja posterior a la mañanita de julio. Pues ya del mediodía. Sí, tienen una sesión ahí que es con video en la que conversan sobre estas cosas y estaban reseñando la audiencia de imputación. Y la reseñaban momento por momento, frase por frase, y era un ejercicio de espectacularización del escándalo absolutamente increíble. Era como risas y como, bueno, ¿y ahora qué le dijo la juez? No, oigamos lo que dijo la juez. Tiene pues el momento ya de tensión porque el abogado Jaime Lombana, muy reconocido en Colombia, pues defiende los intereses de Felipe Ríos Londoño y le dijo a la fiscal Monsalve que ella prácticamente estaba imputando era por el apellido de una familia pues muy reconocida que está detrás de diferentes empresas en el país, particularmente las basuras y los servicios públicos. Pues es que claro, la relación no es para nada buena entre ellos dos, pero aquí entonces empieza a subir de tono, porque cuando el abogado Jaime Lombana le dice que es que le están imputando es por apellido, pues esto le contestó la fiscal Angélica Monsalve al abogado Jaime Lombana. Y entonces le dijo el abogado Jaime Lombana que ella no se entendía ni a ella misma.
todo respeto a la señora fiscal. No, era como un placer judicial. Y luego al final decían, no, pero bueno, esto es solo una audiencia de imputación, entonces es un acto de comunicación, aquí realmente todo empieza, no sabemos nada. Y es como... No. Sí, como un video de youtubers reaccionando a otros absolutamente, videos, absolutamente, ¿no? Y entonces ese periodismo así, pues yo creo que sí, uno lo entretiene, lo que sea, pero qué tan informado queda uno con esas operaciones. Y bueno, esto sí es ya un poquito del otro lado, pero el vacío genera eso también, ¿no? Es decir, la no previsión de que haya un vacío genera que la hermenéutica haga lo que se le dé la gana con el sesgo del que se le dé la gana. Absolutamente. Todavía faltan 2 días para que cierre el periodo legislativo y seguiremos viendo cómo titular con jugadita, maña, orangután, yo no sé cuántos otros términos vi. Finalmente la pregunta es, usted que está oyendo esto todo el tiempo y preguntándose sobre las pensiones, ¿qué entendió? Y darse cuenta que muchas veces el origen de la desinformación proviene de estos sesgos con adjetivos que no nos explican, bueno, realmente cuáles son los intereses detrás de estos procesos de reforma y que es parte, obviamente, de la agenda más importante de cómo se mueven los poderes en Colombia, incluidos, pues, ese equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso. Van a pasar muchas cosas y esperemos que esto, al menos, sea lo que sea, quede claro para la gente. Sí, yo creo que con este episodio de la aprobación de la reforma de manera como Deus Machina, ¿no? Que cae algo y lo resuelve todo de repente, empezó un poquito esta narrativa como de que el gobierno salvó el periodo, salvó el año, y pues van a pasar muchas cosas en estas 48 horas porque se abrió espacio para una serie de discusiones que no había espacio, se descomprimió el escenario. Ahí está el proyecto de ley de la ley de música, que le queda un solo debate. La reforma laboral necesita una aprobación para quedar viva y poder seguir adelante. Hay una cosa de tierras que creo que de hecho es como el único proyecto de ley que está atado al acuerdo de paz y a la implementación. En fin, que... La reforma a la salud. La reforma a la salud, pero la reforma a la salud... Pues lo que definan de la reforma a la salud, que todavía no sabemos, porque esa la presentarían en la próxima legislatura, pero digamos que como que esto le puede dar un poco de gasolina o capital político. No, claro, por supuesto. Pero pensé que se me había pasado y que seguía viva, pero no, está muerta, esa está se hundida. murió Sí. Y ahora van a presentar otra versión. Sí, exacto, pero pensé que en estas 48 horas iba a pasar. Sí, porque algo con igual eso. Reformar la salud sí es algo que se necesita. Sí, igual está pasando, es un poco el relato, está pasando por debajo de cuerda en las conversaciones que están pasando entre Brooks McMaster y el señor Leal de la Superintendencia de Salud, en fin. Pero lo que quiero decir es que prepárense para que la próxima semana va a ser balance de la legislatura y pues el gobierno... ¿Hasta dónde ha llegado el gobierno? ¿Cómo le ha ido? Claro, sí, los balances del gobierno. Los balances y del legislativo también, ¿no? Porque el legislativo es el que está trabajando y es el que está resolviendo cosas. Y pues veremos otra vez esa narrativa, esas ideas estructuradas en quién ganó, quién perdió, ¿no? Esos balances en esos términos. Que yo creo que en este caso lo que más serviría sería como un enfoque de periodismo de soluciones más que un reportaje clásico. O sea, cuando uno lee todos estos informes en los medios y después el otro representante dijo, y luego el otro representante dijo, y luego el otro senador dijo en su Twitter, y el otro le respondió en su Twitter. Sí, ya tenemos Twitter, nosotros ya leemos Twitter. Sí, a mí eso no me sirve, pero otros procesos juiciosos como los que hicieron El Espectador, en El País, lo que hace Economía para la People, que es que, bueno, yo creo que el camino para este tipo de confusiones está más en un espectro del periodismo de soluciones y menos en la rencilla del chisme. No, y que necesitamos como país y como sociedad, como que dicen los números, un poco conectado a lo que tú decías ahora de los datos, menos adjetivos y más datos. Ok, bueno, o sea, el sistema pensional es y sin importar tu posición política, pues sí hay que cubrir a una gente que no se puede pensionar, que bueno, no me quiero alargar con esto, pero otro de los debates gigantes y que realmente es como el elefante en la mesa, pero como es una cosa políticamente difícil de vender, que es la informalidad, realmente, o sea, uno de los problemas es que el 60% de la gente que trabaja en Colombia es informal. Entonces, ¿cómo pretendes tener un sistema pensional que funcione si pues
sí, no hay gente que cotice igual. Día a día, sí. O sea, todos somos guerreritos de Dios. ¿No? ¿Y la reforma hace algo en ese frente? Que era el que yo preguntaba, ¿no? Ni la reforma laboral tampoco. Porque a eso le correspondería más a lo laboral, ¿no? Claro, y la reforma laboral lo que hace es, digamos, de alguna manera mejorar las condiciones de los trabajadores que ya trabajan, pero pues el resto de la gente, ¿no? O sea, es que somos... No estimular la formalización, que Exacto. es un poco lo que el empresariado siempre que es la dice. misma discusión esquiva en el salario mínimo. De la cobija, Claro. que tanto te cubre y que tanto no. Bueno, muchas gracias, Páramo. No, a ustedes, nos veremos en otra ocasión. Juan Álvarez. Hasta luego. Y muchas gracias, Camila González. Muchas gracias por la invitación y sigan a la People para informarse. Ellos también cometen errores, pero tienen la maravilla de aceptarlo públicamente. Así salimos cuando la embarramos. Decimos, señores, perdón, vamos a revisar mejor este dato. Muy bien. Sí. Yo soy Sara Trejos y no me voy a pensionar.